¿Ocupa catar y no sabe exactamente cómo hacerlo? Entonces le tengo una solución. Yo soy Matías de Tico Coffee y en este corto tutorial le voy a explicar cómo armar una mesa de catación, lo que ocupa para una catación sencilla y simplemente una guía sencilla para poder empezar a catar café. Pero antes de empezar a explicarle todos esos factores, vamos a recordarnos un momento qué es la catación de café. Recordémonos que la catación de café es un sistema estandarizado de degustar café y de evaluar las calidades del café. Eso significa de evaluar diferentes gustos, aromas, el cuerpo, tanto en cuanto a la calidad como en cuanto a la intensidad. Y además de describir lo que percibimos en la taza de café. No es una degustación, porque una degustación es un proceso más sencillo que no lleva ningún tipo de protocolo. Y la catación se hace para evaluar justamente la calidad del café verde y también la calidad de curvas de tueste de diferentes estilos de tueste. Bueno, vamos a empezar primero con los accesorios o los equipos que ocupamos para una catación. Aquí tengo algunos accesorios, hay también alternativas que le voy a nominar. El primero es que ocupamos un molino, obviamente, porque el café que vamos a catar normalmente viene en grano y es bueno tener un molino así, por ejemplo, de ese estilo, molino eléctrico de muelas. Si no tiene uno así, como alternativa puede usar uno de aspas o cuchillas o un molino manual. Le recomiendo pero algo así donde puede ajustar la molienda, o sea, el grosor del grano molido, porque vamos a ocupar una molienda media para la catación. Después vamos a ocupar unos vasos para catar, como estos. Pueden ser vasos de vidrio o lo que también es muy común son pequeñas copas de cerámica. Ambas soluciones son perfectas para la catación. Normalmente estos tienen un volumen de 150 mililitros a 180 mililitros. Después ocupamos una cuchara para catación. Y la diferencia con una cuchara normal, digamos, como esta, es simplemente que la cuchara de catación normalmente es más redonda, menos oval y es un poquito más honda para justamente poder, digamos, depositar el líquido antes de degustarlo. Ok, después vamos a ocupar dos cucharas, digamos, normales, que pueden ser 2 cucharas de cocina. Después le voy a explicar para qué exactamente ocupamos esto. Vamos o podemos usar unas bandejitas de este estilo, nada más para poner tanto el café tostado como el café no tostado en las bandejas, para tenerla como muestra, para tener una idea cómo se ve el café. Después ocupamos una romana o una balanza sencilla de ese estilo, ¿verdad? Y una cafetera con la cual podemos calentar el agua. También aquí hay diferentes opciones. En este caso tenemos una cafetera con la cual podemos medir la temperatura del agua, porque la temperatura recomendada para la catación es de 93 grados Celsius. Si no tenemos algo así, es suficiente tener o un calentador de agua tradicional, o también podemos usar una cafetera así y calentar el agua sobre nuestra cocina. Pero en este caso le recomiendo si puede usar un termómetro para poder manejar bien la temperatura de catación.
Además vamos a ocupar uno o dos vasos normales con agua caliente, una pequeña, digamos, un pequeño recipiente y una hoja de catación si catamos según el protocolo del SCA. Si usted nada más está haciendo una catación para usted mismo donde no le tiene que dar puntaje al café, le recomiendo simplemente de usar una hoja en blanco, de ponerse los diferentes parámetros como el aroma, el dulzor, la acidez, el cuerpo y de anotar simplemente sus resultados. Y al final obviamente ocupamos algo para escribir como un lápiz o un lapicero y unos folletitos para indicar el número de las muestras o el nombre de las muestras. Bueno, aquí le preparé una pequeña muestra de cómo se puede ver una mesa de catación. Y como puede observar es algo bastante sencillo. Primero de todo, y antes que empezamos a explicarle bien cómo se colocan, digamos, todos los accesorios, le recomiendo hacer una catación en las horas de la mañana en un lugar donde usted tiene toda la tranquilidad para hacer esta catación y que sea libre de olores. Además, le recomiendo de no comer nada de picante antes de la catación, si no, no va a poder degustar o percibir los diferentes gustos y aromas del café. Y le recomiendo también de no ponerse ningún perfume muy fuerte. Bueno, vamos ahora con la mesa de catación y básicamente el centro de esto son las copas o los vasitos que vamos a usar para la catación. En una catación oficial del SCA, si vamos a trabajar con el formulario de la SCA, normalmente se usan 5 tazas. Esto es parte del protocolo y a través de ese protocolo se puede notar si todas las tazas están uniforme o no. Pero si usted hace una catación menos formal, si lo hace para usted, si usted es tostador y quiere nada más probar el café, lo puede hacer también con menos tazas. Yo he hecho algunas cataciones que hasta tenían solo una taza, por ejemplo, si he catado varios cafés, porque esta es solo la catación de un café. Lo que también podemos entonces hacer en este caso es, por ejemplo, quitar 2 de las tazas, o si usted realmente está catando solo para usted y tiene muchas muestras, digamos hablando de 6, 7, 8 muestras, también puede catar solo con 2 tacitas. Esto sobre todo si la meta de la catación, y eso es muy importante, que tenga una meta de la catación, es solo de evaluar digamos, las propiedades del café y describir el café, o evaluar si hay defectos, o evaluar qué tal diferentes curvas de tueste. Después lo que tenemos es nada más la bandejita donde le coloco un poquito del café que vamos a usar para la catación. También puede colocar una segunda bandeja con el café en oro o el café en verde para ver, digamos, lo que estamos catando. Aquí tengo mi cuchara de catación y aquí tengo un vaso con 2 cucharas que vamos a necesitar en el proceso de catación. Bueno, vamos ya a la práctica o el proceso de catación. Y antes de poder catar el café, tenemos primero que preparar nuestras muestras, y eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Para eso vamos a ocupar nuestra romana y obviamente nuestras copas o vasitos para la catación. Le recuerdo que como alternativa puede también usar copas, digamos, o recipientes de cerámicas, lo que son muy común en la catación. Vamos a ocupar nuestro café tostado
vamos a ocupar el molino. En este caso vamos a usar un molino eléctrico de muelas y nada más una cuchara de ese estilo para poder medir el café. Entonces, dependiendo del volumen que tenemos o la capacidad de los vasos de catación que vamos a usar, tenemos que adaptar nuestra cantidad de café. Muy importante aquí la relación o la proporción entre café y agua que usamos es 1,18. Eso significa que vamos a usar por 1 gramo de café 18 mililitros de agua. Entonces, si tenemos un volumen o una capacidad de 180 mililitros, como en estos vasitos, vamos a usar 10 gramos de café molido. En el caso que tenemos solo 150 mililitros de capacidad de los recipientes, vamos a usar como 8.3, 8.5 gramos de café. Entonces, vamos a encender nuestra romana. Ahí va. Ponemos el vaso sobre la romana, la ponemos en 0 y nada más. Recogemos el café. Ahí. 1 grano menos. Perfecto. 1 y 2. Ahí, 2 granos menos y 1 más. Ya, perfecto. Entonces ya tenemos nuestros 2 vasos. Lo que vamos a hacer ahora, o antes de moler, le recomiendo en general de llenar todos los vasos o copas que usted usa para la catación. Una vez hecho eso, nos trasladamos al molino. Vamos a poner una molienda media, no tan fina, no tan gruesa. Es lo que se recomienda para la catación. Y antes de moler las muestras que vamos a catar, tenemos primero que purgar nuestro molino. Y esto es muy importante porque si usted ha usado el molino varias veces, normalmente se quedan siempre partículas de café de otros cafés, tal vez de otros tuestes, otros tipos de cafés. Entonces es importante de purgar el molino con el café que vamos a catar. Para eso nada más agarramos unos granos, lo ponemos en el molino y lo encendemos. Listo. Después nada más desechamos esto. Y ya podemos moler nuestras muestras. Perfecto. Lo ponemos aquí. Y seguimos con la segunda. Y perfecto. Ya tenemos listas nuestras 2 muestras. Nada más un detalle. La proporción 1:18 viene del protocolo de las K. Es digamos el protocolo que vamos a usar en esta catación. Un tueste medio y una molienda media. Bueno, ahora que ya tenemos preparadas nuestras muestras, el café ya está molido, empieza el real acto, la catación del café. La primera cosa que vamos a evaluar es lo que llamamos la fragancia. La fragancia es prácticamente el olor del café, pero el olor del café en seco, o sea, el café molido sin haber agregado agua. Le recomiendo de hacer esto dentro de los primeros
5 a 10 minutos después que molió el café. Por eso es tan importante preparar bien la mesa de catación y moler los cafés que va a catar lo más rápido posible para poder directamente empezar a apreciar la fragancia. Lo que vamos a hacer es simplemente agarramos un vaso, movemos un poquito el café molido y lo olemos. Hay que hacer rápido en esa fase porque los aromas que percibimos aquí son aromas muy volátiles. Entonces, si lo hacemos en media hora, por ejemplo, ya probablemente no va a percibir mucho del café. Y va así, sigue con la otra muestra. Y si usa la hoja o el formulario de las K en la sección que dice fragancia, puede anotar tanto el puntaje como la intensidad y las calidades, o sea, el descriptor del café. Lo que vamos a tratar aquí es realmente de decir, ok, ¿a qué nos huele este café? ¿Qué nos puede decir este olor? Y listo. Esa es la parte de la fragancia. Si no usa la hoja K, simplemente puede poner en una hoja blanca, pone fragancia o café molido sin agua, lo que usted gusta y nada más anota descriptores. Yo, por ejemplo, lo hago muchas veces cuando cuando estoy tostando un café por primera vez y lo quiero conocer y quiero ver qué hay detrás de este café. O si tuesto el mismo café, pero con diferentes curvas de tueste y quiero saber cómo se desarrolló el café en diferentes tuestes. Bueno, mientras que hemos preparado la muestra, la hemos molido, hemos apreciado la fragancia, en ese tiempo, ojalá hemos calentado el agua y la temperatura del agua que vamos a usar para la catación son de 93 grados Celsius. Entonces, una vez que ha terminado con la fragancia, ha anotado los descriptores, vamos a empezar con vertir el agua sobre las muestras. Y en el momento que vertimos el agua sobre las muestras de café, vamos a empezar con un cronómetro que puede ser de su celular o también tal vez tiene otro tipo de cronómetro. Y vamos a medir el tiempo. Entonces, empecemos. Y lo importante aquí es de vertir el agua en un punto y asegurarse que todas las partículas estén humectadas. La primera y la segunda. Es importante de no mover mucho cuando vertimos el agua, porque queremos, como se acuerda en la catación, lo menos posible influir, digamos, en la extracción del café. Y bueno, y ahora lo que podemos hacer es, vamos a la próxima sección del análisis del café y después que hemos evaluado la fragancia, vamos a evaluar el aroma, que en la catación se refiere ya al olor cuando el café está en contacto con el agua. Lo primero que vamos a hacer, lo podemos apreciar así, nada más nos acercamos. Bien, y olemos. Lo acercamos. Bien, y ahí ya podemos también sacar o pensar en algunos descriptores y anotarlo o en nuestra hoja de catación SCA o en nuestra hoja en blanco, dependiendo de lo que está usando. Bueno, cuando llegamos a los 4 minutos, lo que vamos a hacer en el próximo paso es quebrar el café para oler, digamos, lo que hay debajo de las partículas de café. Y eso lo hacemos con la cuchara nuestra de catación. Si no tiene una cuchara de catación como alternativa, también puede usar una cuchara normal. Mejor una cuchara de catación. Entonces, para quebrar, lo hacemos así. Movimientos suaves. 3 veces. Bien. Enjuagamos la cuchara y también hacemos el mismo proceso con la otra taza, pero también lo podemos hacer así. Muy bien.
Enjuagamos. Y en el próximo paso nos vamos a acercar un recipiente. Podemos usar ahora 2 cucharas normales de cocina y vamos a limpiar la taza. Es decir, le vamos a quitar esta espuma que queda lo mejor que podemos, sin revolver mucho el café, eso es lo importante. Enjuagamos. Ahora, tenemos nuestras 2 tazas, la hemos limpiado y vamos a tener unos minutos, hasta minuto 9, 10 más o menos, para ya empezar la catación de los sabores, de los gustos. Mientras tanto, podemos seguir a oler el café, los aromas y empezar a notar en la hoja SCA lo que percibimos después que quebramos la taza, como le decimos en el jergo de catación, y después que hemos limpiado la taza. Cuando llegamos más o menos a los 9 o 10 minutos, vamos a empezar ya con la cata de los gustos. Y lo que vamos a catar, si por ejemplo usamos, o lo que vamos a analizar, si usamos el formulario de la SCA, normalmente es el gusto global, o sea, lo que percibimos en la taza. El postgusto, lo que percibimos cuando ya hemos, digamos, tragado el café, o lo que nos queda después que el café deja nuestro paladar. Después lo que evaluamos es la acidez y el cuerpo, o sea, la sensación táctil, la sensación bucal dentro de la boca. Después hay varios otros parámetros sobre los cuales no voy a entrar mucho en detalle ahora, que son muy específicos de la catación SCA. Si usted cata para sí mismo con la hoja en blanco, le recomiendo de catar o de evaluar el gusto y el postgusto, y de más bien dividir los diferentes gustos. Es decir, es más difícil si usted trata de detectar y describir todos los gustos que ustedes tienen en el paladar al momento donde prueba el café. Por esa razón, le recomiendo diseccionar esta parte, de enfocarse primero en el dulzor, después en la acidez, después en el amargor, si hay, y después en el cuerpo. Y al final puede, si quiere, sacar una conclusión como del gusto global del café y del postgusto. Bueno, para catar, lo que vamos a ocupar es, obviamente, nuestras 2 tazas de catación que tenemos aquí. Vamos a ocupar un vaso con agua caliente, eso para enjuagar la cuchara de catación. Cada vez que catamos, la tenemos que enjuagar. Y si usted no quiere tragarse todo el café, y eso es muy entendible, sobre todo si tiene muchas muestras que catar, le recomiendo de usar o una taza o algún tipo de vaso de vidrio. Si es posible, por favor, no usen vasos de plástico o de estereofón desechables, ¿verdad? Cuidamos nuestro ambiente, usamos simplemente lo que tenemos en la casa. Entonces, empezamos con la cuchara, recogemos un poquito de café, sin remover mucho el café. Entonces, acercamos a la boca y prácticamente lo que tenemos que hacer es no tomarnos el café como si fuera una sopa, sino aspirar el café, y en el mismo tiempo aspiramos aire, oxígeno, de esta manera. Lo saboreamos y lo podemos tragar. ¿Ok? Es importante que lo aspira, porque la mezcla del café con el oxígeno hace que podamos percibir mejor los sabores. Si usted no quiere tragarse el café, sin problema lo puede escupir en la taza y así sigue. Enjuaga, va con la otra taza,
Y así, poco a poco, acercándose a describir todos los sabores, todos los gustos. Le recomiendo de catar el café en diferentes temperaturas porque le va a saber diferente cuando está muy caliente, tibio y ya frío. Una catación puede durar aproximadamente de 15 a 20 minutos dependiendo cuánto tiempo le deja espacio a catar el café, pero catarlo de caliente en frío y ver cómo se transforma el café o si se transforma el café en cuanto a los sabores es algo muy interesante y muy importante para la calidad del café. Bueno, hemos llegado al final. Espero que le haya gustado este video. Si quiere, nos da un me gusta aquí debajo del video y puede también suscribirse a nuestro canal. Si quiere recibir notificaciones, no se olvide de activar la pequeña campanita que ve aquí arriba en la pantalla de YouTube. Y por cualquier cosa, dudas, preguntas o sugerencias sobre el tema y si quieres saber más sobre el tema de catación en general, me gustaría si nos pones simplemente un comentario aquí debajo del video. Hasta la próxima. Chao, chao.